a través de las redes sociales. Con su venia, señores miembros de la sala de honor que nos acompañan desde la transmisión, se solicita permiso para dar algunas indicaciones a los asistentes. Señoras y señores, tengan todos muy buenas tardes. Se informa que este magno evento se está transmitiendo a través del Facebook Live. En forma breve se brindará algunas instrucciones para el evento. Se les invita a mantener los micrófonos apagados a fin de no presentar interrupciones durante la transmisión. El moderador indicará a partir de qué momento se habilitan los registros de entrada y salida, uso de chat de la videoconferencia, debiendo consignar los nombres completos y el correo Gmail. Los participantes que deseen formular preguntas pueden hacerlo en el momento de la ronda de preguntas, en el cual se activará el micrófono para que la formule de forma directa al expositor, o dichas preguntas se realizarán al finalizar la ponencia. Al término del evento, se solicitará a los participantes que activen su cámara para recoger la fotografía de la nota de prensa respectiva y corroborar su conexión. Con su venia, señores miembros de la sala de honor, se solicita permiso para dar inicio al evento. La presidencia de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla le da la bienvenida al tercer módulo de ciclo de conferencias del módulo penal con el tema El proceso de colaboración eficaz. Saludamos la presencia de la sala de honor integrada por la señora doctora Ana Vázquez Bustamante, juez superior y presidente de la Sala de Apelaciones de Ventanilla de nuestra Corte Superior de Justicia, la señora doctora Clara Mosquera Vázquez, juez especializado titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ancón y Santa Rosa, también de nuestra Corte. Señora doctora Julia Esquivel Paza, juez especializado del Juzgado Unipersonal del Distrito de Mi Perú, también de nuestra Corte. El señor doctor Luis Antonio Ramos Riojas, fiscal provincial titular, especializado en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal de Sullana. El señor licenciado Norbel Alegre, administrador del módulo penal, y nuestras autoridades como son el señor comisario de la comisaría de Pachacútec y de Villa Los Reyes. Acto seguido, invitamos a la señora doctora Clara Mosquera Vázquez, jueza especializada del Juzgado de Investigación de Preparatoria de Ancón y Santa Rosa, quien nos brindará las palabras de bienvenida a este magno evento. Adelante, doctora. Gracias, Sandy. Buenas noches con todos y todas. Buenas noches, doctora Ana Mirela Vázquez Bustamante, juez superior de esta Corte Superior de Justicia. Doctora Julia Esquivel, juez especializado en lo penal, también de nuestra Corte. Al señor administrador del módulo penal de la Corte, así y especialmente también a nuestro expositor, al doctor Luis Antonio Ramos Rioja. Bienvenidos con todas y todas, todos y todas. Es realmente un honor el que se me ha concedido esta noche en poder dar las palabras de bienvenida y agradecemos desde ya la participación de todos y todos los que se encuentran conectados a la plataforma virtual, que esta nueva normalidad nos permite poder seguir estudiando y capacitándonos en forma constante a través de la internet, ¿no? Un medio que ya se ha vuelto bastante ya común a raíz de la situación de emergencia que estamos viviendo. Y como no podía ser de otro modo, también nosotros nos hemos adecuado a esta nueva normalidad. Las capacitaciones en nuestra corte a través de la organización del módulo penal, pues se han venido dando en forma constante. Esta noche, como parte del programa de capacitación, vamos a contar con la presencia del doctor Luis Antonio Ramos Rioja, quien va a exponer y nos va a ampliar los conocimientos que tenemos sobre el proceso de colaboración eficaz. El doctor Ramos es fiscal provincial titular. Además de ello, es profesor universitario, es egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y también no solamente se ha desempeñado como fiscal, también ha sido juez de paz
también ha pertenecido a la familia del Poder Judicial. Entonces, esta noche nos va a ampliar los conocimientos que tenemos sobre el tema, materia de exposición, y no solamente nos va a dar la visión teórica, que por cierto es muy importante, sino sobre todo también nos va a brindar los conocimientos prácticos, los cuales él, por su propio trabajo, conoce a la perfección. Sin más preámbulo, pues vamos a darle la bienvenida a nuestro expositor y procederemos a escuchar su exposición. Puede usted comenzar, doctor Ramos, si es que la señora Sandy Velázquez no tiene alguna otra indicación. Muchas gracias, muy agradecida, doctora, por sus palabras, doctora Clara Mosquera. Damas y caballeros, continuando con el programa, invitamos al doctor Luis Antonio Ramos Rioja, fiscal provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal de Sullana, quien disertará la ponencia El proceso de colaboración eficaz, para lo cual hacemos una breve reseña de su trayectoria profesional. Tal como lo ha mencionado nuestra señora doctora Clara Mosquera, el doctor es abogado titulado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, magíster en Derecho Penal y Garantías Constitucionales por la Universidad de Jaén del Reino de España, con calificación notable, magíster en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, magistrado del Ministerio Público en el cargo de fiscal provincial titular de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Distrito Fiscal de Sullana y actualmente con el cargo de fiscal provincial coordinador, habiendo obtenido sentencias condenatorias en casos emblemáticos. Además, ha colaborado como magistrado del Poder Judicial a cargo como juez de paz letrado titular de la Corte Superior de Justicia de Sullana y como fiscal adjunto provincial penal titular de la Fiscalía Corporativa Penal de Fiscal de Piura. Es docente universitario y actualmente se encuentra concluyendo estudios de doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Piura. Además a ello se aúna una pasantía adscrita al Máster en Derecho Penal y Garantías Constitucionales, organizada por el Grupo de Investigación Derechos Fundamentales de Andalucía y Unión Europea de la Universidad de Jaén, España. Ha sido discente del Curso Superior e Integración Supranacional y Transformación del Ordenamiento Jurídico, con una acreditación también en la especialidad del PAE para jueces y fiscales en delitos de corrupción de funcionarios, segundo nivel de la Academia de la Magistratura. Ha sido además expositor en las jornadas de capacitación para operadores jurídicos del sistema anticorrupción del Distrito Fiscal de Sullana en el año 2017. Reciba usted una cálida bienvenida, señor doctor Luis Antonio Ramos Riojas. Muchas gracias, Sandy. Señora doctora Ana Vázquez Bustamante, juez superior titular y presidenta de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Ventanilla, señores magistrados, magistradas que se encuentran presentes el día de hoy, acompañándonos en esta breve disertación sobre el proceso de colaboración eficaz, autoridades, público presente. Permítame en primer término agradecer la invitación, la gentil invitación que han tenido para que el día de hoy los acompañe a disertar uno de los temas que quizás sea uno de los temas más interesantes dentro de lo que corresponde a la función fiscal y que luego de un procedimiento previo, un trámite previo, ya es de conocimiento luego del órgano jurisdiccional. Como lo refería la doctora Clara Mosquera, pues en efecto, yo también en algún momento he pertenecido a la casa, al Poder Judicial, un tiempo estuve en el Ministerio Público, me fui al Poder Judicial, nuevamente regresé al Ministerio Público, como que tengo ese encuentro de sentimientos por ambas casas, pero guardo gratos recuerdos del trabajo desarrollado en la Corte Superior de Justicia de Sullana, ¿no? Bien, se me invitó para abordar un tema, y como lo dijo la doctora Clara Mosquera, más allá del perfil teórico que puede haber sobre el proceso de colaboración eficaz, también vamos a ver un poco de la parte práctica. Y un poco de la parte práctica porque he tenido la oportunidad, no todos los fiscales que están dentro del sistema anticorrupción
o del sistema penal común tienen esa oportunidad de conocer o de aplicar estos procesos especiales, en este caso el proceso de colaboración eficaz. Están más que todo parametrados dentro del proceso penal común, que ven casi la mayoría de fiscales y jueces penales, ¿no? Y están pues ceñidos a un procedimiento ya preestablecido, diligencias preliminares, luego una formalización de la investigación preparatoria, una etapa intermedia, etapa de juzgamiento y ya luego la etapa de apelación. Que ese es el común. El común del proceso es el trámite del proceso común, donde pues existe donde existe pues un procedimiento donde las partes litigan sobre una determinada pretensión que el Ministerio Público en su momento formula. Permítame compartir pantalla. Bien, el proceso de colaboración eficaz, como ya muchos de nosotros conocemos, es un proceso especial. El Código Procesal Penal establece que hay un proceso penal común que es aplicable para casi todos los delitos, todos los procesos que se llevan a cabo en una investigación común, como yo lo señalé, con ya fases predefinidas en el código, que ya todos las conocemos, ¿no? Pero también establece dentro de libros especiales, dentro de los libros que están casi al final del código, los procesos especiales. Y dentro de esos procesos especiales se encuentra justo el proceso de colaboración eficaz, ¿no? También está el proceso por faltas, el proceso por alta función pública, ¿no? El proceso de terminación anticipada, pero el proceso de colaboración eficaz es uno de los procesos que fue regulado en este Código Procesal Penal y que a la postre, con la vigencia de este código, se ha ido desarrollando legislativamente, doctrinariamente, jurisprudencialmente, esta figura de la colaboración eficaz. La figura de la colaboración eficaz, hay que decirlo, viene produciendo resultados muy auspiciosos frente al crimen organizado en diferentes partes del mundo, no solamente aquí en el Perú, sino también en Europa, en América Latina, en Brasil. Y no es de ahora, sino que esto ya viene de décadas atrás. En el Perú, por ejemplo, ha servido de mucho en su momento frente al terrorismo, sino que antiguamente esta figura no se le conocía con el nombre de colaboración eficaz, sino, si ustedes recordarán y habrán escuchado del término de los arrepentidos, ¿no? En el terrorismo. El arrepentido se acogía a esta figura en busca de proporcionar información y obtener algún beneficio premial. Desde ya se venía aplicando esta figura de lo que en Europa se le conoce como el delator, ¿no? El delator, y que ya luego, con el desarrollo propio de la figura de colaboración eficaz dentro del Código Procesal Penal, en los últimos años se le ha dado ya un impulso. Es propiamente a partir del año 2017 cuando se comienza a hacer una serie de modificatorias, porque tal como estaba propuesto en el Código Procesal Penal, no tenía mucha consolidación. No era tan claro la aplicación de este proceso especial. Entonces requirió que el Estado impulsara la dación y la modificación de una serie de normas para poder hacer de este un proceso mucho más claro, si quiere decir, ¿no? Con las reglas de juego claras para poder entrar en vigencia ya de una manera mucho más concreta a partir del año 2017 en adelante, ¿no? Se dio un reglamento del proceso de colaboración eficaz, que ya luego lo vamos a ver, pero de manera simultánea también el Ministerio Público aprobó un instructivo que rige la función fiscal para llevar a cabo los procesos de colaboración eficaz. Hemos escuchado muchas veces, he visto por televisión algo o casos concretos
donde se ha venido aplicando el proceso de colaboración eficaz, por ejemplo, el caso de Odebrecht, ¿no? De los delatores, de la delación, de señor Barata, del acuerdo aprobado judicialmente y una serie de cuestionamientos que también se han dado, porque este proceso de colaboración eficaz, si bien es cierto, tiene resultados muy auspiciosos, también tiene detractores, ¿no? Hay gente que cuestiona el propio proceso de colaboración eficaz, lo han denominado un proceso inconstitucional, un proceso que afecta el principio de igualdad de armas, un proceso que afecta los derechos fundamentales de los investigados. Obviamente cada quien dentro de su propia línea va forjando o va estableciendo ciertas líneas de interpretación y quizás también de opinión de acuerdo a su conveniencia, ¿no? Generalmente estos comentarios vienen de parte de la defensa, de los abogados que ven una cuestión muy adversa, que dentro de una investigación surja por ahí un colaborador que pueda traer abajo pues una organización criminal completa y obviamente afectar los intereses muy particulares. Pero más allá de eso, para el Estado peruano, para la administración de justicia, es uno de los procesos banderas, si se quiere decir, dentro del Código Procesal Penal y que ha servido de mucha utilidad para desarticular organizaciones criminales de narcotráfico, de corrupción de funcionarios, ¿no? Y que ha permitido incluso en estos últimos años tener procesados, por ejemplo, a la mayoría de expresidentes de la República, ¿no? Eso es como consecuencia justamente de la aplicación muy eficiente de lo que es el proceso de colaboración eficaz. Jeremy Bentham hace un tiempo esgrimió un lema que decía: es preferible la impunidad de uno de los cómplices que la de todos. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿O a qué nos lleva este pensamiento? ¿A qué reflexión nos invita, no? El proceso de colaboración eficaz es un proceso consensual, donde uno de las personas que se somete a ese proceso de colaboración busca un interés, obviamente, ¿no? Va a delatar o va a actuar como un delator a cambio de algo, ¿no? Y ese a cambio de algo implica muchas veces que la pena o la sanción penal que tendría que recibir como autor o como cómplice de un determinado delito, pues muchas veces quede como una pena suspendida, una pena mínima o incluso en algunos casos una exención de pena, ¿no? Entonces, por eso es que les comentaba antes de los cuestionamientos que había contra ese proceso de colaboración eficaz, porque decían que cómo era posible o cómo es posible que el Estado permita la impunidad de estas personas. Pero recurriendo a esta frase, pues es preferible la impunidad de esta sola persona o de este grupo de personas, pero me va a permitir ¿qué? Me va a permitir desarticular toda la organización criminal, toda la banda, todo el grupo delictivo que opera y que hace daño, obviamente, a la sociedad. Entonces, son sacrificios que se hacen. Ustedes habrán escuchado también los cuestionamientos que se le han hecho al acuerdo de colaboración de Odebrecht, ¿no? Que la empresa sigue trabajando, que no pasa nada con la empresa, que cómo es posible que esté... Es que se han hecho ciertas concesiones ¿a cambio de qué? A cambio de información, a cambio de, no solamente de información que es importante para la investigación, sino a cambio de información dónde está la ruta del dinero, cómo yo, como Fiscalía, como Estado, yo puedo recuperar ese dinero que se pueden encontrar en cuentas extranjeras, en cuentas de Gran Caimán, en las Canarias, ¿no? O en Andorra, como sucedió en el caso del metro, ¿no? Y que justamente conllevó a que varias personas que son detenidas, porque eso también es otra de las cuestiones sobre el tapete, es que muchas veces se nos acusa de que detenemos a las personas para
someterlas a presión y éstas puedan acogerse a la colaboración eficaz, evitar ir a la cárcel y delatar a sus cómplices, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos normativos que tenemos que tener en cuenta y recurrir para poder hacer un seguimiento o una aplicación correcta del proceso de colaboración eficaz? Son 4, básicamente. Tenemos el Código Procesal Penal, que fue reformado por el Decreto Legislativo 1301. Tenemos el Decreto Supremo 007-2017, que contiene el reglamento del proceso de colaboración eficaz, y también tenemos el Instructivo General 01-2017 MPFN, que establece cuál va a ser la actuación del fiscal dentro del proceso de colaboración eficaz. Este instructivo fue aprobado mediante resolución de Fiscalía de la Nación 4201-2017-EP-FN. Estos cuatro elementos o estas cuatro normas son las que nos van a dar o nos van a establecer cuáles son las reglas, cuál es el procedimiento que se va a aplicar dentro de un proceso de colaboración eficaz. Bien, ¿qué es la colaboración eficaz, no? Para tenerlo claro, porque obviamente eso es muy importante, establecer o predeterminar para poder saber a qué apuntamos con este tipo de proceso. El proceso de colaboración eficaz es un proceso especial autónomo. Y esto sí quiero dejarlo muy en claro. Al principio había una confusión sobre este tema o sobre este punto. El proceso de colaboración eficaz, para empezar, se tramita en una carpeta fiscal distinta, con un número propio, como si fuera otra investigación más. Y cuando luego esto va a pasar ya al juzgado para su revisión y luego la audiencia de homologación o aprobación, el juez también le apertura un número de expediente judicial totalmente autónomo, independiente, como si se tratara de un caso nuevo, ¿no? Es decir, este proceso de colaboración eficaz corre por cuerda separada, no forma parte de un anexo o de un incidente, como lo denominan dentro del Poder Judicial. Es un proceso totalmente autónomo. Se rige por sus propias reglas y no depende de otro proceso común o especial, ¿ya? Eso sí hay que tenerlo claro, ¿ya? Para poder entender cómo es que camina un proceso de colaboración eficaz. Muchas veces las personas o los abogados también piensan, ¿no?, que el proceso de colaboración eficaz es una especie de incidente o de anexo a la carpeta fiscal, y cuando incluso, ¿no?, piensan que tiene el mismo número de carpeta, ¿no?, o tienen el mismo número de expediente que el proceso principal en el Poder Judicial. No, son procesos totalmente autónomos. El proceso de colaboración eficaz también es no contradictorio. A diferencia del proceso común, donde los abogados y el fiscal están durante toda la investigación, tanto a nivel de diligencias preliminares como preparatoria, presentando pruebas, llevando a cabo actos de investigación, ¿no? La defensa proponiendo también medios de prueba, o proponiendo también que se lleven a cabo actos de investigación que le puedan favorecer, ¿no? Vienen los controles del plazo, vienen las tutelas de derechos, o sea, ahí sí hay una litigación permanente dentro del proceso común. En el proceso de colaboración eficaz, no. Es un proceso no contradictorio. Quien se somete al proceso de colaboración eficaz del saque acepta los cargos que se le están imputando, los delitos que se le están atribuyendo. Este proceso no contradictorio justamente se basa en el principio de consenso y de la justicia penal premial o negociada. ¿Y cuál es la finalidad de este proceso de colaboración? La finalidad, pues obviamente, perseguir la eficacia en la persecución del delito, de la delincuencia. San Martín Castro, por ejemplo, nos dice que el proceso de colaboración eficaz es un mecanismo de justicia penal negociada, incardinada en el denominado, por Emilio Resta, derecho penal premial. Descansa en la figura del arrepentido, como les había señalado hace unos minutos,
quien debe admitir o en todo caso no contradecir ante la autoridad los hechos delictivos que se le atribuyen y proporcionar información suficiente, eficaz e importante en orden a neutralizar una actividad delictiva. Identificar las lógicas de actuación criminal de una organización delictiva y a sus intervinientes y o entregar bienes delictivos, ubicar su destino o paradero. Esto es muy importante anotar porque la colaboración eficaz funciona así. Tú, investigado, sometido a una investigación fiscal, tienes que, primero, aceptar los cargos que se están imputando, los delitos que se están atribuyendo. Y segundo, lo más importante, tienes que entregarme información suficiente, eficaz e importante. O sea, información de tal entidad que me permita a mí, fiscal, poder desentrañar la organización criminal que estoy investigando o la banda criminal que estoy indagando. Tiene que esa información llevarme a encontrar quién es el cabecilla, quiénes son los coautores, quiénes son los cómplices, cuáles son los medios que están utilizando, cuáles son las estrategias delictivas que están empleando, qué hacen para no ser detectados. Toda esa información que dentro de la investigación común yo no la puedo obtener porque es difícil. No olvidemos que los delitos, la mayoría de delitos de crimen organizado y los delitos de corrupción de funcionarios son delitos que no tienen prueba directa. Y ahí viene muchas veces la complejidad. ¿Cómo probar esos delitos cuando no hay prueba directa? Muchas veces tenemos que recurrir a la prueba indiciaria, hacer la construcción de indicios, hacer prueba indiciaria para poder lograr una condena. Pero muchas veces eso no basta, porque esta forma de criminalidad cuenta pues con una serie de digamos, facilidades, recursos económicos, recursos tecnológicos, ¿no? Muchas veces filtran gente dentro de la propia administración de justicia, ¿no? Se ha dado el caso, por ejemplo, que cuando detenemos a unas personas que forman parte de una organización criminal, ocurre algo bastante llamativo, que se apersonan abogados que pertenecen al mismo estudio jurídico y que van representando, patrocinando a distintos investigados dentro de esa misma investigación. ¿Con qué finalidad? Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso Cócteles, con la finalidad de evitar que cualquiera de estas personas que ha sido detenida como consecuencia de una detención preliminar, ante la presión fiscal, ante la presión de una detención y posiblemente una prisión preventiva, como dice criollamente, se pueda ir de lengua, o sea, pueda delatar, pueda entregar información, pueda acogerse a una colaboración eficaz con la finalidad de salvar, como se dice, su pellejo, con la finalidad de salvar esa persona, ¿no? Entonces, por eso es que cada vez se hace mucho más complicado desenmarañar este tipo de organización, porque no solamente son organizaciones que cuentan con recursos para delinquir, sino también para defenderse, ¿no? Para defenderse. Por otra parte, Manuel Frisancho, que también tiene una obra vinculada a lo que es colaboración eficaz, él nos dice que la colaboración eficaz es un procedimiento penal especial mediante el cual una persona que aún no ha sido investigada, un imputado, un procesado, un condenado, deciden acogerse a los beneficios por delación, a cambio de proporcionar datos relevantes al Ministerio Público para identificar a los miembros de la organización criminal, autores de delitos de especial gravedad o brindar información acerca del destino de los bienes y ganancias generados por el delito. Es preciso que el acuerdo o negociación con el Ministerio Público sea aprobado por el órgano jurisdiccional, que sea homologado, y que los datos proporcionados por el delator sean corroborados con otros elementos probatorios de cargo. Esto es muy importante. O sea, no es que el colaborador eficaz
y que en un primer momento el nombre correcto es aspirante a colaborador eficaz, porque se convierte en colaborador cuando ya el juez homologa el acuerdo, mientras es aspirante a colaborador eficaz, presenta su solicitud o el fiscal le transmite la posibilidad de acogerlo como colaborador. Entonces, a partir de ese momento no solamente basta con decir acepto los cargos, acepto los delitos que me está imputando, señor fiscal. No, necesito información, pero además necesito corroborarla, verificarla, contrastarla. Porque de nada me sirve que el aspirante me dé una serie de hechos, indicadores, información que yo no la pueda corroborar. Tiene que ser corroborable, verificable. La casación 852-2016-1, eso fue antes de la acción de las normas del reglamento y del instructivo, nos dice que la interpretación del numeral 2 del artículo 472 del Código Procesal Penal debe responder a la finalidad de la institución de la colaboración, en la medida que los hechos en materia de delación pueden estar referidos a hechos pasados, ya perpetrados, así también como hechos actuales o planeados para su ejecución futura. Incluso puede que aún no formen parte de la formulación de cargo alguno. Lo que importa es que el aspirante a colaborador eficaz admita y acepte voluntariamente la participación en los hechos considerados delitos y forme parte del ámbito de ejecución del grupo criminal. Entonces, uno de los principios que vamos a ver de este tipo de proceso es la flexibilidad. O sea, aquí existe cierta flexibilidad, el fiscal tiene un margen de negociación y un margen amplio para poder reunir información no solamente de lo que está investigando, sino también de otros hechos que todavía no han sido incluidos en la investigación o que forman parte de otro contexto que puede ser materia de otra investigación. Entonces, aquí lo que se trata es que esa información rica, esa información abundante que puede proporcionar el colaborador pueda formar parte en su momento de los hechos que el Ministerio Público fije como una cuestión fáctica y a partir de ahí desarrollar la parte de corroboración para primero verificar pues, si efectivamente es así y luego poder tomar una decisión si el acuerdo de colaboración eficaz finalmente se va a ceñir única y estrictamente a lo que fue objeto inicial o a lo que el colaborador, gracias a la información, ha podido ampliar a más hechos y a más ilícitos. La colaboración eficaz tiene dos ideas matrices, dos ideas centrales para su configuración. Primero, que el colaborador eficaz reconozca y abandone sus actividades delictivas. No es decir, oye, yo reconozco, acepto los cargos y sigo delinquiendo. ¿No? Tengo que abandonar la actividad delictiva. Eso se llama disociación. Y además de eso, debe proporcionar la información relevante, suficiente, eficaz y importante para desarrollar la etapa de corroboración dentro de este proceso de colaboración eficaz. Esa etapa o esa idea es lo que se conoce como delación. La delación, en concreto, es el acto de proporcionar información útil que permita perseguir con eficacia las conductas delictivas graves cometidas por las organizaciones criminales, ejecutadas o por ejecutar, a efectos de obtener determinados beneficios premiales. Los colaboradores eficaces. Muchas veces escuchamos, ¿no?, de que los únicos que pueden acogerse a la colaboración eficaz son las personas naturales, ¿no? Los acusados, los investigados, los imputados, los acusados también. Hasta los sentenciados, ya vamos a ver. Pueden acogerse a la colaboración eficaz tanto las personas naturales como las personas jurídicas. Las personas naturales es aquella persona que está sometida o no a una investigación o proceso penal o que ha sido condenada
que se ha disociado de la actividad criminal y se presenta ante el fiscal o acepta la propuesta de para proporcionar información útil, procurando obtener beneficios premiales. Y la persona jurídica, el Ministerio Público, también puede celebrar acuerdos de colaboración eficaz con las personas jurídicas o entes jurídicos que decidan colaborar efectivamente con las investigaciones a cargo del Ministerio Público, siempre que permita la identificación de los involucrados en los hechos delictivos y la información alcanzada también sea eficaz, corroborable y oportuna. Esto está regulado en la Ley 30.737 y es justamente lo que se ha aplicado en el caso de Odebrecht, porque ahí quien se ha sometido a la colaboración eficaz ha sido la persona jurídica, la empresa. ¿Cómo se lleva a cabo un acuerdo de colaboración eficaz? Entenderán ustedes que la parte inicial, desde que da la solicitud del aspirante a colaborar eficaz, o desde el momento que el fiscal le comunica al investigado la posibilidad de que éste se pueda acoger a este proceso, todo ese desarrollo se da en el ámbito fiscal, ¿no? El fiscal es el que está a cargo prácticamente de llevar a cabo todo el proceso de colaboración eficaz hasta la suscripción del acuerdo. Pero ese acuerdo tendrá valor o tendrá validez jurídica en el momento que sea sometido al control jurisdiccional. Pues luego ya en una audiencia decide si ese acuerdo cumple con todos los requisitos establecidos en la ley, y si lo hace, si lo cumple, pues lo aprobará. Pero hasta eso, quien está a cargo de todo el trámite, de todo el procedimiento, es el fiscal a cargo de la investigación. Dentro del proceso de colaboración eficaz se llevan a cabo, obviamente tienen que haber tratativas, negociaciones. Siempre lo digo con mucho cuidado porque a veces se puede malentender o malinterpretar cuando uno dice negociaciones, ¿no? El fiscal va a negociar con el acusado y eso hay que tener mucho cuidado en el contexto en que se pueda entender esto. Pero cuando hablamos de negociaciones significa de que el fiscal postula una pena, postula una pretensión punitiva, el tercero, o también el Ministerio Público, si es el caso, una pretensión civil, ¿no? Y frente a la información que me entrega el colaborador eficaz, pues hay una negociación. A ver cuánta información de calidad, eficaz me entregaste y cuál es la graduación de la pena que podemos llegar como acuerdo, ¿no? En mérito justamente a la información que tú como colaborador me entregaste. Entonces, para eso, previamente lo que ocurre es que se llevan a cabo reuniones informales, celebradas entre el fiscal y el colaborador de forma no programada. ¿Por qué de forma no programada? Es importante aclarar ese punto. ¿Por qué de forma no programada? Porque el fiscal no va a estar citando al aspirante colaborador eficaz al Ministerio Público, a las oficinas del Ministerio Público, para tratar los aspectos de la información que va a entregar o los aspectos de la negociación de la pena y la reparación civil. No puede pasar eso. Aquí no hay nada, lo común, o digamos lo que ocurre en los procedimientos comunes es que si yo voy a recibir la declaración o voy a llevar a cabo una diligencia, la tengo que programar en la carpeta fiscal. Tengo que emitir una providencia fiscal, tengo que citar al imputado, a su abogado, con la debida formalidad. Nosotros no manejamos casillas electrónicas como en el Poder Judicial, hay que hacerlo a través de la central de notificaciones. Ahora con los nuevos, con la normalidad que hay, la nueva normalidad, pues hay que hacerlo a través de correo electrónico, ¿verdad? Recibir la declaración incluso a través de estos aplicativos del Google Meet, del Cisco, en fin. Entonces, esas reuniones son reuniones informales. No son las diligencias formales que se dan dentro del proceso común. Y yo le expliqué por qué. Porque yo no puedo estar citando al aspirante al colaborador eficaz con una providencia. Yo no puedo estar citando al colaborador eficaz a través de un registro.
¿no? Entonces, es por eso que ante esas circunstancias, estas diligencias son reuniones informales, ¿no? Que tienen por finalidad que este último proporcione la información útil al proceso de colaboración eficaz, o que realice cualquier acto pertinente a la corroboración de su dicho, que es lo muy importante. ¿Cuáles son los principios de la colaboración eficaz? Rápidamente. Los principios de la colaboración eficaz, primero son la autonomía, ya le expliqué, el proceso de colaboración eficaz se rige por un proceso, se rige por sus reglas propias, no depende de ningún otro proceso. La eficacia, porque la información que proporciona lleva pues a la efectividad de la persecución penal de los delitos graves. El principio de proporcionalidad, el beneficio que se le va a otorgar al aspirante, al colaborador eficaz, tiene que guardar una relación con la utilidad de la información brindada por este y la magnitud del delito, del hecho que se le incrimina. La oportunidad de la información. O sea, no vamos a esperar a que el fiscal despliegue todos los actos de investigación, levante el secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, lleve a cabo diligencias dentro de la propia investigación, y cuando ya tiene casi todo el rompecabezas armado, viene esta persona a decir, quiero ser colaborador eficaz. Pues ahí hay que también tomarlo con bastante cautela, ¿no? Porque hay un momento para que esa persona se someta a la colaboración. Y ese momento es cuando el fiscal no ha reunido todavía la información o está en proceso de reunirla. Entonces el colaborador debe permitir al Ministerio Público la eficacia de esa persecución penal entregando la información de manera oportuna. Si ya luego de haber obtenido la información o incluso ya habiendo obtenido sentencia condenatoria en primera instancia, esa persona viene a someterse a la colaboración eficaz, bueno, ya tendremos que graduar de manera proporcional cuál es la utilidad de la información que va a entregar, y sobre eso vamos a negociar el tema de la pena y la reparación civil. Otro principio es el consenso. Habíamos dicho, ¿no? La colaboración eficaz se basa en la manifestación expresa, voluntaria y espontánea del colaborador de someterse al proceso especial. Se somete al proceso. Puede darse el caso que al colaborador eficaz o al aspirante al colaborador eficaz se le estén imputando, por ejemplo, 2 delitos o 3 delitos, ¿no? Y el aspirante diga, señor fiscal, yo acepto los cargos, acepto los delitos que me están imputando, pero no los 3, solamente 2 o 1. ¿Podrá haber colaboración eficaz ahí? Sí, sí puede haber colaboración eficaz. Pues sí puede haber colaboración eficaz, pero únicamente respecto al hecho y al delito que está reconociendo. Con respecto a los hechos o a los delitos que no acepta o no reconoce, no existe la posibilidad de que haya un acuerdo de colaboración eficaz. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que el fiscal tiene que continuar en su investigación, donde lleva a cabo la investigación de los hechos, objetos de acuerdo, tiene que continuar con el proceso. Lo tendrá que acusar, pedirá el sobreseimiento si corresponde, pero sobre ese extremo continúa el proceso de colaboración eficaz. La proporcionalidad. La sentencia de colaboración eficaz surte efecto sobre todos los procesos objetos del acuerdo. Surte efecto sobre todos los procesos objeto del acuerdo. Finalmente, también tenemos el principio de reserva y el principio de flexibilidad. El principio de reserva, el proceso especial de colaboración eficaz solo es de conocimiento del fiscal. El colaborador y su defensor, y el agraviado en su oportunidad, y el juez en los requerimientos formulados. O sea, es un proceso estrictamente que se lleva a cabo en absoluta reserva. Solamente lo conoce el fiscal, solamente lo conoce el propio aspirante y su abogado. Nadie más. El actor civil o el tercero civil se incorpora luego al proceso de colaboración cuando ya el fiscal ha hecho o ha cumplido la etapa de corroboración, no antes. No tendría por qué participar antes. Es más, el juez tampoco.
conoce de este proceso o de este procedimiento y no debería conocerlo. Solamente es el fiscal, el aspirante y su abogado. ¿Y por qué tanto hermetismo? Es por la seguridad del propio aspirante. Ojo, estos casos se llevan en casos de delitos de organización criminal, delitos de corrupción de funcionarios, pero no en cualquier caso de delito de corrupción. Estamos hablando de delitos, por ejemplo, de colusión, de cohechos, que son muchas veces bastante graves y donde hay participación activa de varios imputados. Entonces, por seguridad del aspirante, es necesario que se mantenga en absoluta reserva el procedimiento de colaboración eficaz. Y esta reserva, ojo, esta reserva se mantiene durante todo el proceso. Ya luego vamos a ver los cuestionamientos que se le han hecho a este principio, ¿no? Porque, obviamente, las personas que resultan incriminadas por este aspirante colaborador eficaz dicen, yo quiero saber quién me está incriminando, quiero saber, tengo derecho a saber por qué me está incriminando, quiero su identidad, tengo derecho a interrogarlo, ¿no? Para saber si existe algún motivo para que esta persona de repente me esté incriminando por rencor, por revancha, por celos, por motivos que solamente él conoce. Entonces, esos son los cuestionamientos que también se le ha hecho a la colaboración eficaz. ¿Cuáles son los límites que podría tener este proceso de colaboración eficaz en cuanto al tema justamente de este principio de reserva? Y la flexibilidad, el juez en el desarrollo de las actuaciones procesales debe tener en cuenta la naturaleza especial del proceso de colaboración eficaz. Por ejemplo, el fiscal concluye con el acuerdo, lo suscribe. ¿Qué hace el fiscal? ¿Va y lleva el acuerdo de colaboración eficaz y lo ingresa por mesa de partes? No, no puede hacerlo. No puede arriesgar en poner en conocimiento de terceros algo que se ha manejado con absoluta reserva. Entonces, por eso viene el tema de la flexibilidad. Yo, fiscal, tengo que saber, bueno, en mi caso, les digo, no tengo tanto problema porque como es una fiscalía especializada en delito de corrupción de funcionarios, tengo felizmente un juez homólogo que es de la especialidad y es el único que ve corrupción de funcionarios en mi jurisdicción. Entonces, yo sé que él está de turno permanente en lo que respecta a delito de corrupción de funcionarios. Entonces, cuando yo concluyo o doy por término ya con la suscripción del acuerdo de colaboración eficaz, lo que hago es ponerme en contacto con él. Antes, bueno, lo podía ir a ver al juzgado y le comunicaba personalmente de que había un acuerdo de colaboración que lo iba a ingresar para su sometimiento y control. Y lo que hacía el juez es recibirme el acuerdo, generalmente lo entregaba con un acta o con un oficio, y el juez personalmente me recibía el acuerdo. Le ponía su sello, me firmaba el día y la hora, y yo me quedaba con mi cargo. Eso no pasa, no ingresa al circuito de trámites como si fuera cualquier escrito o solicitud del Ministerio Público. Se hace con la debida reserva, por eso que el juez tiene que tener cierta flexibilidad, porque lo común es que disponga que no, usted ingrese, señor, por la formalidad. No, tiene que ser flexible en el procedimiento. Ah, muy bien. ¿Y luego qué viene? La audiencia. La audiencia para escucharlo, señor fiscal, y para escuchar al abogado y al imputado, que se ha sometido a la colaboración, que ha suscrito el acuerdo. Allá. ¿Y cómo me pone conocimiento el día, la hora y el lugar de la audiencia? Igualmente. Igualmente, yo me tengo que apersonar dentro de ese plazo para que el juez me notifique la resolución de la audiencia de manera personal. Yo recibo la resolución y yo ya tengo conocimiento y corre bajo mi cuenta y responsabilidad como fiscal notificarle al colaborador y al abogado. Se nos ha presentado a veces situaciones inéditas o circunstanciales, por ejemplo, cuando el colaborador está internado en un penal. Lo complicado que es. Hemos tenido incluso el caso de un colaborador, de un aspirante a colaborador que estaba con prisión preventiva y que adentro del penal lo estaban amenazando, porque de alguna u otra forma sabían por allí de que él era un posible colaborador. Entonces tuvimos que pedir medidas de protección para ese aspirante dentro del penal. Y hay un problema con el INPE, porque el INPE es como una especie de isla a veces, donde ellos dicen aquí mandamos nosotros, y tuve que pedir la intervención del juez
para dar cumplimiento a una resolución que el propio juez me había otorgado de medida de protección. ¿Para qué? Para cambiar de pabellón a este aspirante a efectos de que evitar que lo sigan amenazando o que puedan atentar contra su vida, ¿no? Y luego, para llevar a cabo la audiencia dentro del penal, también es otro inconveniente muchas veces, porque el penal, bueno, el penal de acá de Piura de Río Seco no tiene muchos ambientes para llevar a cabo audiencias reservadas como esta. Hay salas de audiencias donde se llevan pues las audiencias comunes y corrientes, pero no las audiencias reservadas. Entonces tuve que hablar con el director para que me habilite un espacio privado para evitar que se pueda tomar conocimiento de que era una audiencia de colaboración. Es un poco complicado muchas veces, pero tenemos que cumplir en la medida de lo posible con respetar ese principio fundamental del reserva y también, en el caso del juez, la flexibilidad. Rápidamente, ¿cuáles son las fases o estructuras del proceso de colaboración eficaz? La colaboración eficaz es un proceso especial que requiere de la formación de una carpeta fiscal y un expediente judicial propio. No se tramita como un incidente del proceso común, ya lo había señalado. ¿Cuáles son las fases? El reglamento ha establecido 6 fases: calificación, corroboración, celebración de acuerdo, acuerdo de beneficios y colaboración, control y decisión jurisdiccional y revocación. Esas son las fases del procedimiento de colaboración eficaz. Eso es muy importante. ¿Qué delitos pueden ser objeto de proceso de colaboración eficaz? No todos los delitos, obviamente. La respuesta nos la da el artículo 474 del Código Procesal Penal, que nos dice que solamente procede la colaboración en los delitos de asociación ilícita, terrorismo, lavado de activos, delitos informáticos, contra la humanidad, trata de personas y sicariato. Para todos los casos de criminalidad organizada previstos en la ley de la materia, los delitos de corrupción, concusión, peculado, corrupción de funcionarios, delitos tributarios, delitos aduaneros, contra la fe pública, siempre que el delito sea cometido en concierto, con pluralidad de personas, ¿no? Obviamente no va a haber un peculado o una concusión donde participan solamente, no, tiene que haber un conglomerado, una pluralidad de partícipes dentro del hecho delictivo. Y también los delitos de corrupción pública, que están previstos en el artículo 382 al 401 del Código Penal, en cuanto y en tanto el colaborador sea una persona jurídica. Por ejemplo, en el caso de Metro Lima, en el caso de Odebrecht, que hablamos de delitos generalmente de colusión agravada, pues hay la participación de una persona jurídica que se ha beneficiado con la concesión, adjudicación de varias obras dentro del territorio nacional de manera indebida. Entonces ahí es posible que se pueda aplicar la colaboración eficaz porque es una persona jurídica la que está pidiendo someterse a la misma. No será obstáculo para la celebración del acuerdo cuando se trate de un concurso de delitos y uno de ellos no corresponda a los previstos en este artículo. Quiere decir que si yo tengo un delito que está en esta relación con otro delito que no está, eso no impide la celebración del acuerdo. ¿Cómo empieza rápidamente este proceso de colaboración eficaz? Primero, la solicitud. El aspirante acude al Ministerio Público, acude donde el fiscal y le dice: señor fiscal, quiero someterme al proceso de colaboración eficaz. Aquí está mi solicitud. ¿Qué debe contener la solicitud? Su manifestación indubitable, su manifestación voluntaria, espontánea, de someterse al proceso de colaboración eficaz. ¿Cuáles son los alcances de su pretensión premial? Es decir, yo voy a entregar esta información, pero yo quiero también que me dé usted esto. ¿Cuáles son los hechos en que está involucrado? ¿Y cuál es la información que nos va a aportar para poder hacer el contraste, la corroboración del mismo? Una vez que el aspirante presentó su solicitud o el fiscal en una entrevista le informa la posibilidad de que se pueda incorporar como colaborador eficaz y acepta, entonces lo que corresponde es que se le asigne una clave de identificación. El fiscal toma las generales de ley del aspirante, el postulante, y debe acompañar la copia de su DNI y también sus impresiones dactilares, ¿no? Entonces, lo que se hace es que se le va a levantar un acta
donde se le va a asignar una clave, un código, con la cual se le va a identificar desde ese momento hasta el final del proceso, ¿no? El fiscal lo que hace es, en esta acta, que esta acta no forma parte de la carpeta de colaboración eficaz, lo que hace es insertar esta acta dentro de un sobre, luego de haber firmado obviamente el fiscal, y lo lacra. Y ese sobre donde están los datos del colaborador y de la clave que se le ha asignado, se queda en custodia del fiscal responsable, del fiscal a cargo de la investigación. Él es el único que debe saber cuál es la clave que se le ha asignado a ese aspirante a colaborador eficaz. Si el fiscal lo considera necesario, y muchas veces lo consideramos necesario, se tendrá que disponer la reserva de los datos del defensor. Y ustedes dirán, ¿y por qué el abogado tendría que tener? ¿Por qué se le tendrían que reservar los datos del abogado? ¿Por qué? Porque, bueno, en lugares quizás, en Lima no tanto, pero acá en el norte, en Piura, en Chiclayo, en Tumbes, casi todos los abogados se conocen. Y de alguna u otra forma, por ejemplo, ya se sabe que el abogado tal asumió la defensa de tal. Entonces, si le ponemos clave al colaborador y sigue firmando el abogado que ya todos saben que lo defiende, entonces automáticamente sabremos de que la persona asignada con ese código se encuentra ya debidamente identificada. ¿Por qué? Porque el abogado es el señor que estuvo patrocinando a esa persona desde un inicio. Entonces, es muy importante muchas veces también que se le asigne cierta reserva a los datos del defensor, o también puede darse el caso de que el abogado pueda ser intimidado, amenazado, coaccionado. Entonces es mejor evitar cualquier tipo de situaciones que podrían poner en riesgo la investigación. Como le dije, esta acta no forma parte de la carpeta fiscal, se es custodiada por el fiscal del caso, y a partir de ese momento el fiscal tendrá por identificado al colaborador con esa clave. Y aquí viene un tema que traigo a colación porque lo considero muy importante, porque nos ha pasado aquí en Piura, en Sullana. ¿Es delito revelar la identidad de un colaborador eficaz? Porque muchas veces los medios de comunicación, dentro de su función de informar a la opinión pública de los avances de determinada investigación, cometen ciertos deslices y ponen en evidencia la identidad de un posible colaborador eficaz. Pasó en el caso, por ejemplo, de Antonio Camayo, en el caso Cocteles, ¿no? El Cuellos Blancos, perdón, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Los medios de comunicación deben tener en cuenta que revelar la identidad de un colaborador eficaz es delito. Artículo 409-B del Código Penal. Delitos contra la Administración de Justicia. El que indebidamente revela la identidad de un colaborador eficaz, testigo, agraviado, perito, protegido, agente cubierto especial o información que permita su identificación será premiado con pena privativa de libertad no menor de 4 ni mayor de 6. Y la agravante es si es que el agente es funcionario público y que por el ejercicio del cargo, juez o fiscal, por ejemplo, tienen acceso a la información. Y la pena ahí es no menor de 5 ni mayor de 7 años. O sea que mucho cuidado con revelar inocentemente la identidad de un colaborador eficaz, porque nos podrían denunciar penalmente por este delito de revelación indebida de identidad. Claro, por ahí alguien me podrá decir, sí, señor fiscal, pero yo he revelado la identidad de un aspirante. Y la norma dice de un colaborador eficaz. Sí, pues, pero el aspirante, finalmente, o colaborador eficaz, tiene la condición de testigo. Y la norma también recoge que también puede ser de un testigo. Así que, por angas o por mangas, nos puede denunciar o puede denunciar a cualquier medio que difunda o haga de conocimiento público indebidamente la identidad de un colaborador eficaz. Rápidamente, la fase 2, inicio del procedimiento. Ya pasamos la primera fase, que es la fase de la solicitud, ¿no? Lo que hace el fiscal es decirle al aspirante, usted puede ser aspirante a colaborador eficaz, o el propio aspirante se acerca con una solicitud y decide someterse a un proceso de colaboración eficaz. Una vez que se produce ello, el fiscal lo que hace es calificar esa solicitud, ¿no? Calificar ¿qué es lo que tiene que ver? Primero tiene que ver
de los supuestos de procedencia, que no existan impedimentos legales del colaborador, que el aporte ofrecido podría ser eficaz, no es que pueda, sino que podría ser eficaz, porque recién está empezando, si la información puede ser corroborada, porque no puede decir dicho, no, ¿y cómo lo corroboro? Entonces tengo que ver también ese extremo, y además si permitirá alcanzar algunos de los supuestos del artículo 475, es decir, con respecto a la negociación de la pena. Una pena suspendida, una pena de excepción de pena, tendría que verse también que se cumplan esos presupuestos. Y también el fiscal en ese momento, una vez que admite y da inicio al trámite de procedimiento de colaboración eficaz, también lo que tiene que hacer es disponer de manera inmediata las diligencias de corroboración, ¿no? Precisando quién atender su cargo, la naturaleza del hecho objeto de la delación y la formación de la carpeta de colaboración eficaz. A partir de ese momento ya se tiene por formada la carpeta de colaboración eficaz y el fiscal inmediatamente tiene que proceder a la etapa de corroboración. ¿Cuáles son las diligencias de corroboración? O mejor dicho, ¿en qué consiste la diligencia de corroboración? Ya el aspirante a colaboración eficaz ya me dijo que quiere ser colaborador. Ya me dijo cuál es la información que está dispuesto a entregarme. Ya me talló, me narró en su solicitud cuál es la información que está dispuesto a entregarme. Entonces, lo que tiene que hacer el fiscal es iniciar las diligencias de corroboración. Son los actos de investigación destinados a corroborar la delación del colaborador, conforme a su naturaleza, se rigen por la formalidad del Código Procesal Penal, ¿ya? Si para corroborar lo dicho por el colaborador se requiere una medida limitativa de derechos, por ejemplo, se puede pedir el levantamiento del secreto bancario, el secreto de las comunicaciones, disponer una incautación. El juez penal, ahí sí, porque hay que pedir al juez, ¿no? Recuerden que estamos en una carpeta especial, ¿no? Una carpeta distinta a la que se investigan los hechos. El juez tendrá que evaluar su procedencia con proporcionalidad conforme al estado del proceso. Toda medida que restringa derechos fundamentales debe ser autorizada por el juez competente. Y nuevamente, las diligencias de corroboración son reservadas, ¿no? Si me dijo que la reunión ocurrió en tal lugar, como he tenido un caso aquí en Sullana, la reunión fue en un hotel de playa. Habría que recurrir al registro de ese hotel, las fechas en que supuestamente se reunieron, ¿no? Pedirle al dueño del hotel que como fiscal estamos haciendo una diligencia de corroboración que me permita el acceso al registro del hotel en las fechas tal y tal y tal. Y de pronto sale la información, efectivamente estuvieron ahí. Entonces, por ahí va empezando a armarse ya la información como consecuencia de la corroboración que ya está haciendo el Ministerio Público. La celebración de las reuniones entre el fiscal y el colaborador, ya lo hemos dicho, son reuniones informales, pueden ser varias. El colaborador puede asistir con o sin abogado. En todo caso, se dejará expresa constancia de su renuncia a contar con un abogado. Pero eso sí, todas las reuniones son documentadas, ¿no? Por el medio más idóneo que haya y obviamente atendiendo las circunstancias de cada caso. Igualmente, para la declaración del colaborador rige el numeral 2 del artículo, este artículo, y siempre estará redactada en tercera persona. Eso es muy importante. Si yo estoy recibiendo la declaración de un aspirante colaborador, tengo que cuidar la forma en cómo voy a plasmar esos dichos dentro del acta. Porque si yo no lo hago en tercera persona, los demás investigados, cuando tengan acceso a esa información, fácilmente van a deducir o se van a dar cuenta de que esa persona que está declarando es fulanito de tal o fulanito de tal. ¿Por qué? Porque es la única persona que estuvo en ese día, porque es la única persona que sabía de esos datos. Entonces hay que tener mucho cuidado en la forma en cómo se redacta el acta respecto a la declaración del colaborador. Siempre tiene que ser redactada en tercera persona. Y se ha dado el caso incluso, anteriormente, cuando todavía no estaba tan desarrollada esta figura del proceso de colaboración eficaz, se da el caso que incluso los juzgados, cuando aprobaba el acuerdo de colaboración eficaz, prácticamente ponía en evidencia quién era, ¿no? Es decir, justamente por el propio error que se cometía en el acuerdo mismo, al momento de llevarlo o plasmarlo dentro de la resolución, pues obviamente quedaba traslucido quién había sido o quién era el colaborador eficaz. El convenio preparatorio.
Esa es una fase previa al acuerdo final, ¿no? ¿Qué debe haber en el acuerdo preparatorio? Debe estar los hechos objetos de la acción, los cargos y los procesos objetos de colaboración eficaz, porque pueden ser varios. La voluntad expresa del colaborador de someterse a la justicia y colaborar previamente con la información. La forma de entrega de la información, ¿no? Los actos de corroboración de la información entregada, las obligaciones del colaborador en el proceso especial y los beneficios que pretende conseguir a través del proceso especial. La fase 3 ya, que es la parte donde el fiscal tiene que suscribir el acuerdo de colaboración eficaz. Y aquí el fiscal tiene una facultad discrecional, tiene márgenes de negociación. O sea, el fiscal es quien decide, primero, si considera procedente el acuerdo o no, ¿no? Porque tiene que evaluar al final con la información que le entregó el delator, con la información que ha sido objeto de corroboración, con la información que ha sido incorporada con la corroboración, verificar si ha sido información útil para poder suscribir un acuerdo de colaboración eficaz. Tomando en cuenta el grado de importancia de la magnitud del delito y la culpabilidad del colaborador, podrá acordar la exención de pena, la remisión de la pena para quien la viene cumpliendo, la disminución de la pena y la suspensión de la ejecución de la pena. ¿Qué pasa con los cabecillas y dirigentes de una organización criminal? ¿Se pueden someter o no a una colaboración eficaz? Sí. Sí se pueden someter a un acuerdo de colaboración eficaz, pero tiene ciertas limitaciones, ¿no? Podrán acogerse únicamente al beneficio de disminución de la pena o suspensión de su ejecución, siempre que su aporte permita identificar a miembros de la organización con mayor rango jerárquico u otro de carácter transnacional o con quien realice las operaciones. En este caso, las diligencias de colaboración deben acarrear como resultado la delimitación clara de la estructura de la organización criminal. O sea, es un poco complicado, porque cabecilla, pues es el máximo, es la cabeza, ¿no? Cabecilla, es el jefe, el líder de una organización criminal, a no ser porque se trate de una red más grande, puede entregar la información que sirva para comprender a otras personas, a otros, ¿qué quiere decir? A otros delincuentes con mayor rango que él. Es un poco complicado, pero el reglamento ha dejado establecido de que puede existir esa posibilidad. El fiscal puede denegar el acuerdo. Si el fiscal, por ejemplo, verifica que hay falta de corroboración, que hay falsedad de la información que le entregó el delator, que la información que le ha entregado no es útil, relevante, suficiente, pertinente, entonces a través de una disposición debidamente motivada y justificada puede denegar el acuerdo. Y eso quedó allí, ¿no? El fiscal tiene esa potestad de decir el acuerdo no va. Pero ¿cuáles son los efectos de esa denegación? Primero, que continúa la investigación, los cargos contra la persona que se había sometido inicialmente a la colaboración. O sea, su situación vuelve a foja cero dentro de la investigación principal, ¿qué quiere decir? Y el fiscal tiene que proceder a formalizar la investigación, acusar lo que corresponde. Segundo, que las declaraciones del colaborador contra sí mismo se toman como no existentes, no valen. Se excluyen. Las declaraciones del colaborador contra sí mismo se excluyen. Pero las declaraciones del colaborador contra terceros sí pueden ser utilizados cuando sean veraces. Y se actuarán según indicios para lo cual se emplazará al colaborador a fin de que rinda una nueva declaración. Los elementos de convicción recabados durante la fase de corroboración tienen plena validez para ser incorporados a otros procesos. Procedencia del acuerdo de colaboración. Culminada la negociación, el fiscal, el colaborador y su defensor, que ya han llegado a un acuerdo, proceden a suscribir el acta del acuerdo de beneficio de colaboración eficaz. Se requiere que la decisión deba ser el resultado de reuniones entre el fiscal y el colaborador. Los hechos objetos de delación hayan sido corroborados total o parcialmente. Y eso lo dejo bien claro. No es que el delator me haya entregado, por ejemplo, o me haya manifestado, le entrego para corroborar 12 temas.
solamente corroboré 6. No hay problema. No es necesario que tengan que corroborar todos. Por eso puede ser una corroboración total o parcial. Y el beneficio sea proporcional con la utilidad de la información aportada. Pasamos a la siguiente fase ya. Ya el fiscal suscribió el acuerdo con el delator, con el colaborador, aspirante colaborador, y su abogado también firma. Y luego ya ese acuerdo hay que llevarlo al juez para que primero haga un análisis o un examen formal. Si es que se cumple con alguna informalidad, tendrá que devolverlo a efecto de ser subsanado. Y si se encuentra cumpliendo con todas las formalidades de ley, en el plazo de 10 días debe convocar a una audiencia. Debe convocar a una audiencia para determinar si homologan o no homologan el acuerdo. ¿Quién es el juez competente? El juez de investigación preparatoria, hasta la emisión del auto de enjuiciamiento. Igualmente, en vía de ejecución cuando se trate ya de sentenciados. El control de legalidad va a versar sobre el contenido del acta y la concesión de los beneficios, además de controlar la proporcionalidad del beneficio que ha sido otorgado. Podrá devolver, como lo dije, el acuerdo si es que advierte omisiones, los cuales pues, deben ser subsanados por el fiscal en el plazo de 3 días. Pero dentro del 10º día deberá convocar una audiencia donde deberán asistir el delator, su abogado, ¿no? y el tercero civil, y donde cada uno va a pasar a exponer los motivos y los fundamentos del mismo. El juez puede aprobar o desaprobar el acuerdo. Si el juez desaprueba el acuerdo, emite un auto motivando las razones de su decisión. Si el juez desaprueba, emite, y esa decisión es impugnable. Esa decisión es impugnable. Si el juez competente aprueba el acuerdo, dictará la sentencia por colaboración eficaz en los mismos términos que están descritos en el acta de beneficios y colaboración eficaz. Puede darse el caso que al momento de la negociación, antes de llevarlo al juez el acuerdo, no haya existido finalmente un acuerdo con el actor civil, pasa en corrupción de funcionarios, ¿no? El Ministerio Público considera que la reparación civil debe ser tanto, el aspirante también, pero el actor civil, que en este caso es un representante de la Procuraduría, no está de acuerdo. Entonces, no es que el acuerdo se frustre o no se lleve a cabo, no. Se lleva a cabo en los términos que el Ministerio Público con el colaborador acuerde, dejando constancia de la protesta del actor civil, en este caso el abogado de la Procuraduría. Si al momento de exponerla ante el juez la pretensión civil, el actor civil dice, si bien es cierto, hay un acuerdo por tal monto, nosotros hemos dejado constancia en nuestra protesta y consideramos que la reparación civil debe ser tanto. Si el juez le da la razón, puede haber una impugnación por parte del delator. Si el juez no le da la razón al actor civil, el actor civil puede impugnar ese extremo del acuerdo de colaboración eficaz. Aquí viene el tema que justamente traía a colación, la participación del agraviado. El artículo 473A del Código Procesal Penal establece claramente que el agraviado debe ser citado en la fase final ya de la corroboración. Él no participa de la etapa de corroboración, es citado al final. Y se le pregunta acerca del monto que aspira se le pague como reparación civil. Si desea intervenir en el procedimiento y en su momento va a tener que firmar el acuerdo de beneficio de colaboración eficaz. Generalmente lo firma, lo suscribe, pero no participa, como dije, de la diligencia de corroboración. La intervención del agraviado está suscrita al ámbito únicamente de la reparación civil y tendrá legitimación para ofrecer pruebas necesarias para su debida estimación. Eso sí lo puede hacer, presentar pruebas para poder determinar el monto del pago de la reparación civil. Su discrepancia del monto de la reparación civil fijada en el acuerdo no impedirá la continuación de este, ya lo dije, en caso tiene su expedito hacer valer en la vía civil, en cuyo caso impugnará el acta solo en el extremo del monto de la reparación civil. Muy bien. Acabó el procedimiento o el proceso de colaboración eficaz. Se llegó al acuerdo, lo suscribió el fiscal, lo suscribió el aspirante, ahora colaborador,
lo suscribió el tercero civil, lo llevamos ante el juez dentro de los 10 días convocó una audiencia, llevó a cabo la audiencia, verificó que se cumplían todos los requisitos de ley, aprobó el acuerdo de colaboración eficaz, dictó sentencia de colaboración eficaz. Muy bien. Esa sentencia del proceso de colaboración eficaz es para ese proceso especial. ¿Cómo hacemos ahora para trasladar los medios de prueba, para trasladar los elementos de convicción al proceso donde se está investigando? Entonces, el fiscal tiene que emitir una disposición fiscal de incorporación de elementos de convicción de la carpeta de colaboración eficaz a la carpeta donde se lleva a cabo la investigación que tienen relación con los hechos que han sido objetos de aprobación del acuerdo. ¿Por qué es necesario? Porque los investigados hasta ese momento desconocen los términos o desconocen la información que se ha generado en esa carpeta fiscal de colaboración eficaz. Entonces, por reglas del proceso, porque ahora sí ya retornamos al proceso común, necesitamos poner en conocimiento de todas las partes cuáles son los elementos de convicción que se han generado dentro del proceso de colaboración eficaz. Tenemos que incorporarlos, lo que llamamos prueba trasladada, ¿no? Entonces, para dicho efecto, como yo dije, se emite una disposición debidamente motivada y donde incorporará, pues, toda esta información, trasladará toda esa información a la carpeta principal, a la carpeta del proceso que tiene que ver con los hechos que han sido objeto de delación. El traslado implica que actuaciones en original se incorporen físicamente a los procesos derivados o conexos. Se incorporen físicamente. Y una vez que se incorpore, a través de una disposición fiscal debidamente motivada, esta disposición es notificada a todas las partes. A partir de ese momento, todas las personas que se encuentran investigadas toman conocimiento de que el Ministerio Público ha incorporado una serie de información documental, pericial, lo que sea, que ha sido objeto de un proceso de colaboración eficaz. Con respecto a las declaraciones, y aquí sí es un tema que fue materia de bastante debate, ¿cómo incorporo las declaraciones de un colaborador eficaz? Como explicaba, cuando se levanta el acta de la declaración de un aspirante, solamente se consigna su código, la fecha, el lugar, de manera general donde se está declarando, y luego la información que tiene que ser recibida en tercera persona. Perfecto. Pero no es que el fiscal incorpore de manera total el acta de declaración de un aspirante. Solamente incorporará las partes que considere sean necesarias ponerlas en conocimiento de las partes, es decir, extractos de esa declaración. ¿Y cómo hace? Es simplemente tendrá que recurrir a su archivo Word, separar las partes que considera pertinentes, imprimirlas y suscribirlas, sellarlas y firmarlas, dando fe de que esa información proviene de la declaración del colaborador eficaz con código número tal, porque el código se lo tiene que poner. Muchas veces lo que hacemos es también transcribir partes de estas declaraciones en nuestras disposiciones que nos permite incluso ampliar la investigación a más personas o fundamentar más la responsabilidad de las personas que ya se encuentran en investigación. Bien, y ya como parte final, solamente faltaba una etapa del proceso de colaboración eficaz, que es la etapa de la revocatoria, que no le he querido tratar porque es un tema que digamos que no tiene mucha utilidad actualmente, ¿no? El colaborador eficaz, una vez que se somete y acepta los acuerdos y el juez aprueba su acuerdo, sabe que está en juego su libertad y por nada del mundo se va a arriesgar a incumplir las reglas que son objeto del acuerdo, es decir, concurrir todas las veces que sea necesario, acudir al juzgado para que declare en calidad de testigo, una serie de reglas, no ausentarse de la localidad sin permiso del juez. O sea, se establece una serie de reglas que el colaborador tiene bien en claro, no puede cumplirla. Y es más, también parte de los acuerdos es el pago de la reparación civil, que muchas veces son reparaciones civiles bastante fuertes, que mensualmente, de manera religiosa y puntual, pagan los colaboradores eficaces. Pero no está de más señalar que puede darse el caso,
puede darse el caso que se presente por ahí algún incumplimiento y se le tenga que requerir a través del juez para que cumpla con el acuerdo, bajo apercibimiento de que ese acuerdo pueda ser revocado. Si se revoca el acuerdo, que no ha pasado, no he tenido ni un caso en que se haya revocado el acuerdo, al menos hasta ahora, si se revocara el acuerdo, tiene que ser a través de una audiencia, ¿no? Donde el fiscal le exponga al juez de que el colaborador eficaz ha venido incumpliendo las reglas, los términos del acuerdo, y pese a que se le ha requerido de cumplimiento de la misma, se mantiene renuente a hacerlo, así que solicita que se revoque el acuerdo. ¿Qué significa que se revoque el acuerdo? Significa que quede en nada, que esa sentencia de colaboración eficaz es como si nunca existió. ¿Y qué pasa con el colaborador? El colaborador eficaz deja de ser colaborador eficaz y retorna a su estatus anterior, que es un investigado más. Si la investigación, por ejemplo, ya se acusó, ya está en juicio, entonces lo que tendría que hacer el fiscal es que respecto a esa persona retorna a la etapa de investigación preparatoria y va a tener que decidir si hay elementos suficientes para acusarlo, ¿no? Que obviamente lo debe haber para acusarlo, y tendrá que formular su acusación y pasar por los estadios que tiene que pasar cualquier investigación de un proceso común, ¿no? Como repito, no han sucedido casos, pero puede darse el caso en algún momento de que algún colaborador incumpla su acuerdo y tenga que ser objeto de que se le revoque su acuerdo. Bien, ya el colaborador ya tiene su acuerdo homologado por el juez, ¿no? ¿Cómo queda su situación dentro del proceso conexo? El fiscal tiene que decidir de la forma más idónea cómo lo excluye este colaborador de los procesos objeto del acuerdo. Y ahí el Código Procesal Penal y el Reglamento de Colaboración Eficaz han establecido cuál es el procedimiento en cada una de las etapas según se encuentre el proceso. Esto también ha sido objeto de bastante... no hay uniformidad finalmente entre los operadores jurídicos, cómo va a operar finalmente o cómo se va a dar finalmente esta exclusión. Bueno, por lo pronto, si los procesos de acuerdo se encuentran en etapa de investigación preparatoria, que generalmente es en la investigación preparatoria donde se hacen ese tipo de acuerdo, pero si el proceso todavía se encuentra en esa etapa de investigación preparatoria, al concluir la misma, el fiscal podrá requerir el sobreseimiento respecto al colaborador eficaz. El fiscal podrá requerir el sobreseimiento respecto al colaborador eficaz. Y bien, por ahí alguien me decía, pero ¿es acaso una causal para pedir el sobreseimiento? Y la respuesta es muy sencilla, sí es una causal. ¿Por qué? Porque dentro de las causales para amparar un sobreseimiento está también cuando existe una sentencia por cosa juzgada, se tiene que requerir justamente el sobreseimiento porque la acción penal, en este caso, ya hay un pronunciamiento judicial, una sentencia condenatoria que, para empezar, de acuerdo a lo que establece el procedimiento de colaboración eficaz, es oponible a cualquier proceso. Entonces, en este caso, el fiscal deberá o podrá, como dice la norma, requerir el sobreseimiento respecto a ese colaborador eficaz. Si el proceso se encuentra en etapa intermedia, o sea, todavía estamos en control de acusación, el fiscal podrá coordinar con el defensor, miren, el fiscal podrá coordinar con el defensor para que solicite el sobreseimiento de oficio, notificándole al juez de la investigación preparatoria el contenido de la sentencia de colaboración eficaz, ¿no? Entonces, estando en etapa intermedia, ¿no? En etapa intermedia, el fiscal debe coordinar con el defensor del colaborador para que le solicite el sobreseimiento de oficio al juez de la investigación preparatoria. ¿Y qué tiene que entregarle el contenido de la sentencia de colaboración eficaz? Si el proceso objeto de acuerdo se encuentra en juzgamiento, el fiscal podrá retirar la acusación, notificándole al juez competente el contenido de la sentencia de colaboración eficaz.
Y por último, si los procesos de objeto de acuerdo se encuentran en apelación o en ejecución, el fiscal deberá comunicar al órgano judicial competente el contenido de la sentencia de colaboración eficaz. Dice, en todos los casos, en los procesos derivados o conexos no quedará constancia que la exclusión del colaborador del mismo es a consecuencia de la aplicación del proceso de colaboración eficaz. No debe quedar constancia, dice. Pero el Código Procesal Penal y el reglamento nos da justamente las alternativas que deben operar de acuerdo al estadio en que se encuentre el proceso conexo respecto a una persona que se ha sometido a un proceso de colaboración eficaz. Y eso ha sido en líneas generales lo que tendría que compartir con ustedes sobre el tema de colaboración eficaz. Sé que el tiempo ha sido un poco, ha sido un poco cruel, pero me hubiese gustado de repente poder compartir otras experiencias que hemos tenido aquí en Piura, en Sullana. Hemos tenido varios procesos, sentencias de colaboración eficaz que se vienen ya ejecutando en este momento, pero básicamente lo que he tratado de exponer esta tarde es de manera general, en líneas generales, lo que venimos haciendo a nivel del Ministerio Público, y como verán, es una cuestión bastante coordinada: Ministerio Público, Poder Judicial, Defensoría Pública, para poder sacar adelante estos procesos. Hemos tenido ciertos inconvenientes, sí, hemos tenido inconvenientes porque obviamente, como les dije en algún momento, existen estudios de abogados que se juntan, que de alguna u otra manera tratan de bloquear que las personas investigadas, detenidas, puedan someterse a un proceso de colaboración eficaz, o cuando lo hacen, muchas veces quieren condicionar la actuación fiscal, y eso obviamente no está permitido, ¿no? Pero más allá de eso, los procesos o las investigaciones, mejor dicho, que hemos llevado a cabo, donde hemos aplicado estos procesos de colaboración eficaz, hasta el momento vienen dando muy buenos resultados, y creo que más allá de eso, con algunas pequeñas reformas que podrían darse dentro del propio procedimiento, porque, por ejemplo, en la parte final dice que no se deberá dejar constancia de que la exclusión del colaborador dentro del proceso conexo no deberá quedar constancia. Y la pregunta es, entonces, ¿cómo lo excluimos? ¿Es una audiencia privada con el juez para ver únicamente el sobreseimiento de este colaborador? ¿Podrá el juez convocar a una audiencia privada dentro de un proceso común? Eso lo pudo hacer en el proceso de colaboración eficaz, ahí sí lo pudo hacer. Pero en un proceso principal, en un proceso común, consideramos que no puede haber una audiencia privada, porque todo aquí corre trasladado a la otra parte, ¿no? Entonces ahí como que la norma no ha sido muy clara. ¿Cómo es que no va a quedar constancia si el proceso común hay que notificar todo? Ahí no hay reserva de nada. Y lo otro que se ha venido superando con respecto a la colaboración eficaz es que el propio proceso no implique una afectación al debido proceso de los investigados. ¿Y a qué me refiero de manera concreta? Me refiero a que si los abogados pueden interrogar a un aspirante o a un colaborador eficaz dentro de una investigación, ya la sala penal especializada, de la Corte Especializada en Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios de allá de Lima, ha venido dando algunas pautas respecto a eso. La Corte Interamericana también ha sido muy concreta al respecto, que se debe tratar de respetar de alguna forma las garantías mínimas de un debido proceso, y entre ellos el derecho a la defensa. El derecho a la defensa es decir, que yo como investigado tengo derecho a saber quién está declarando, quién me ha incriminado, quién me ha echado. Pero más allá de eso, lo que dice la Corte es que más allá de ese dato, que por el momento es relevante y que eso luego se podría ver en juicio, lo más importante es de que el imputado tenga la oportunidad de contradecir o de contrainterrogar a ese aspirante. Y eso es lo que la Corte finalmente ha cedido, y estamos de acuerdo, creo yo, en que así debe ser,
que por más aspirante o colaborador eficaz que sea, eso no quita a que los abogados también puedan interrogarlo. Ahora, ¿cómo se hace el interrogatorio? Ahí es un tema también muy, muy peculiar. No es un interrogatorio cualquiera, no es un interrogatorio común. Es un interrogatorio donde se tiene que preservar la identidad del declarante. ¿Y qué hacemos, por ejemplo? Lo que hacemos es, por ejemplo, como estamos utilizando los medios tecnológicos para recabar declaraciones, lo que hacemos es que con apoyo tecnológico y también apoyo de víctimas y testigos, es que, por ejemplo, el aspirante se presente a la declaración y se le pueda distorsionar la voz al momento que declara. Es decir, no se permita que se le haga identificable, ¿no? Segundo, también muy cuidadoso con la información que va a dar, porque por ahí también podría deducir de quién se trata. Entonces, todas esas cosas, de alguna manera, estamos tratando de salvar de tal forma que no se cuestione este proceso de colaboración eficaz, no se cuestione que yo como investigado no he tenido la oportunidad de contrainterrogar a ese delator. Y lo último, finalmente, y con esto termino, es con respecto a la declaración del colaborador en juicio. También es otro tema que trae ciertas implicancias, ¿no? Y ciertas complicaciones, por cierto, ¿no? Si es en el juicio oral, que es la fase estelar del proceso, donde se tiene que revelar la identidad del colaborador o se tiene que mantener la reserva. Pues nosotros apostamos por la reserva porque no solamente decimos que hay que proteger la seguridad del colaborador para que llegue vivo al juicio, no solamente eso, no lo hacemos por eso, nosotros nos preocupamos por su seguridad, su integridad física, ¿no? Que no le vaya a pasar nada ni antes ni después. Entonces, consideramos que por más que sea el juicio oral, por más que sea la fase ya final del proceso, consideramos que igual deben mantenerse las mismas garantías de reserva, pese que por ahí hay una corriente que cada vez se va haciendo más fuerte de que a nivel de juicio oral se tiene que levantar ya la reserva de la identidad del colaborador, porque yo como investigado necesito saber que esa persona que me estás indicando puede ser que tenga algún motivo espurio de revancha, de odio, de rencor, y me esté incriminando de alguna manera por algún motivo que no es justo, no es legal, ¿no? Pero son cosas que vamos viendo en el camino. Siempre van a haber cuestionamientos a la función fiscal, a la judicial, pero de alguna manera nosotros mismos dentro del campo, como operadores de derecho, vamos formulando algunas propuestas para ir mejorando estos procedimientos y que de tal manera se pueda contribuir a mejorar el sistema de administración de justicia, se pueda contribuir a combatir de manera transversal y frontal las organizaciones criminales, pero dentro de un marco del derecho al debido proceso. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy agradecidos por su excelentísima ponencia, señor doctor Luis Antonio Ramos Rioja. A continuación procedemos a formularle las preguntas que nos han dejado los asistentes vía online. La primera pregunta dice, ¿es posible la aplicación de beneficios mixtos para un colaborador? Por ejemplo, si el colaborador reconoce su participación en la organización criminal que delata y se acuerda que por dicho delito recibe el beneficio de exención de pena, sin embargo, a su vez el colaborador registra 3 sentencias condenatorias por otros distintos delitos, respecto de estos delitos, ¿sería viable aplicar una remisión de pena? Bien, si estamos hablando de sentencias condenatorias, entiendo yo que son sentencias condenatorias que están vigentes en ese momento. Estamos hablando de una persona que está recluida posiblemente en un penal, cumpliendo una condena, y que le esperan otras condenas más, y sobre eso es lo que intentan negociar, ¿no? Es decir, una persona que va a entregarme información respecto a hechos que no tienen nada que ver con las condenas que le han impuesto, ¿no? Que no tienen absolutamente nada que ver, no es información que tiene una relación
con otros hechos que no fueron objeto de sus condenas. Entonces, se podría aplicar no se le podría aplicar un beneficio múltiple, se quiere decir, o mixto, en esos casos, porque lo que él acepta, porque para cogerse la colaboración él tiene que acepta los cargos, pero de los hechos que supuestamente no han sido objeto de condena, eso entiendo yo, sino son otros hechos. Entonces, es sobre esos hechos que él va a responder y sobre los cuales va a entregar la información. Entonces, él no podría decir, quiero beneficiarme con la exención de penas de otras condenas, salvo que, ahí voy, salvo que él, además, diga, tengo información adicional de esos casos donde fui condenado, ¿no? Y que finalmente no se llegó a desbaratar a toda la organización, finalmente no se llegó a comprender a todos los que estaban incriminados y yo podría entregarles también información sobre esos casos. Ahí yo creo que sí. Pero si él no me va a entregar ninguna información sobre esos casos donde ya tiene condena, yo creo que no se le podría aplicar ese beneficio múltiple. Perfecto, doctor. Quedó clara su respuesta. Doctor, le voy a dar pase a la doctora Clara Mosquera, que desea formularle una pregunta. Adelante, doctora. Su micrófono, doctora. Doctora, si se vuelve a conectar, por favor. ¿No se me escucha? Ahora ¿Se me escucha? sí, doctora. Lo he prendido. Uy. Se le fue otra vez el audio. Vamos a coordinar por interno para que la doctora nos haga llegar su pregunta, doctor. Unos momentos, por favor. Mientras le voy formulando la segunda pregunta que han entregado. Dice, respecto a la colaboración eficaz, ¿qué problemática acarrea la incorporación de la prueba nueva personal del proceso especial al proceso común? Ya. Como lo señalé en la parte pertinente, la incorporación de la declaración personal o de la declaración, en este caso del delator, como una prueba nueva, es decir, entiendo yo que las circunstancias que se presentan es la siguiente. Pasamos el control de acusación dentro del proceso conexo, pero ya el Ministerio Público está trabajando una colaboración eficaz. Pasamos el control de acusación y llegamos al estadio del juicio oral. Cuando se inicia el juicio oral, llega el momento de hacer los alegatos de apertura y luego el juez a cargo del juicio oral pregunta si es que las partes tienen prueba nueva que ofrecer, ¿verdad? En ese caso, si hay una colaboración eficaz que ya está concluida, es el momento de ingresar no solamente la declaración del aspirante, porque la declaración, digamos, forma parte, digamos, del conglomerado de pruebas que el fiscal incorpora a la carpeta y que luego las ofrece como pruebas. Entonces, ahí lo que tendría que pasar es de que el fiscal ofrezca todo ese conglomerado de pruebas como prueba nueva, porque no existían al momento en que se llevó a cabo la audiencia de control de acusación, pero al momento de ofrecer la declaración del colaborador, obviamente va a tenerse que dar en circunstancias bastante especiales. ¿Por qué? Porque no es que el colaborador finalmente es un testigo, y ese testigo, que si se le quiere llamar testigo, por reserva de la identidad, yo no lo voy a plenario para allí, y como cualquier otro testigo, yo voy a pedir que se recabe o se examine a ese colaborador eficaz con un código tal, ¿no? Con el debido cuidado de proteger su reserva
de la identidad, de resolver su identidad. Es decir, podrá estar en otro ambiente, podrá haber una distorsión de su voz también con apoyo tecnológico, podrá llegar vestido de una manera distinta, con algún traje especial que no lo haga identificable. Es más, podría estar en otro ambiente que no necesariamente sea el juzgado de la corte, ¿no? De tal forma que se pueda garantizar su seguridad. Entonces, hasta este momento no hemos tenido todavía la oportunidad de tener un delator o un colaborador en juicio oral, pero más o menos hemos estado viendo, por ejemplo, que en la jurisdicción de Chiclayo, en la Fiscalía de Chiclayo, en la Corte de Lambayeque, ya se están llevando a cabo juicios con colaboradores eficaces como testigos. Y entonces vemos que los llevan, por ejemplo, en silla de ruedas, con trajes especiales, los llevan en ambientes totalmente aislados, con la debida protección policial incluso, porque recordemos que ellos pueden ser pasibles de atentados contra su integridad o hasta contra su vida. Y dentro del propio plenario, pues el colaborador responde todas las preguntas, tanto del fiscal como de la defensa y del propio juez, pero a través de mecanismos que no hagan posible su identificación. Es un poco complicado, sí, pero se está haciendo, ¿no? Gracias, doctor. Ahora sí, doctora Clarita, ¿la podemos oír? Ay, esperemos estos problemas del internet. Bien, yo quería agradeciéndole por su exposición, estaba y se cortó al doctor Ramos. Bien, quisiera hacer una pregunta en torno ya a la práctica, ¿no? En sí. Usted nos hablaba y nos diferenciaba y fue muy, muy preciso en ello hablarnos de aspirantes a colaborador eficaz y a colaboradores eficaces en sí. La primera pregunta tiene que ver qué porcentaje en la práctica, qué porcentaje de aspirantes a colaboradores eficaces realmente se convierten o llegan a ser colaboradores eficaces en sí. Es la primera parte, ¿no? Para tener una idea, ¿no? Si realmente todos los que se presentan, porque muchos se presentan para ser colaboradores eficaces, pero no todos cumplen con los requisitos, ¿no? Ni tampoco la información que brindan es útil para la investigación. Y en segundo lugar, en los casos que usted conoce en el ejercicio de su especialidad, quisiera saber qué porcentaje de esos casos en el que usted conoce cuentan con colaboradores eficaces, porque es muy, muy importante la presencia de los colaboradores, ¿no? Brindan bastante, los colaboradores en sí, ¿no? Cuando ya están detectados o se determina en sí, es importantísimo, ¿no? En los procesos que precisamente usted conoce de corrupción de funcionarios. Esas eran mis dos preguntas, doctor. Gracias. Doctora, sí, disculpe, con respecto a la segunda exactamente, ¿qué es lo que me pregunta? Le preguntaba qué porcentaje de todos los casos que usted conoce, de su experiencia, cuentan con colaboradores eficaces. Quisiera saber cuántas veces o si es frecuente que usted en su ejercicio como fiscal tenga carpetas de colaboradores eficaces, ¿no? Para tener una idea, ¿no? de esta figura, ¿no? Gracias. Claro, doctora. A ver, con respecto a la primera pregunta, generalmente es el 50%. Por ejemplo, de 12 aspirantes, solamente nos quedamos con 6 colaboradores. El resto se queda en el camino porque no presentó o no llegó a entregar información relevante, porque solamente eran sus dichos, porque no tenían forma de probar lo que decían, y simplemente el procedimiento de colaboración se cayó. Pero sí hemos tenido, por ejemplo, en un caso, 12 carpetas de colaboración eficaz, de las cuales solamente 6 han llegado a tener acuerdo y sentencia de homologación, las 6. Hasta ahora, felizmente, no hemos tenido ninguna desaprobación de acuerdo, que sí, en otros distritos fiscales hemos visto que sí hay a veces desaprobación del acuerdo. Y con respecto a los casos en investigación y en cuántos hay colaboraciones eficaces, pues es mínimo, ¿no? Es mínimo, ¿no? Al año, por ejemplo, manejamos una carga de 120 a 100, de 100 a 120 casos en investigación, de los cuales, pues, a lo mucho 1 o máximo 2 llegan a un acuerdo de colaboración eficaz.
Lo que sucede, doctora, es de que el procedimiento de colaboración eficaz es muy complejo, es bastante trabajoso, es como llevar... Lo que sucede es que si estamos hablando de que en una investigación se someten 12 personas a un procedimiento de colaboración, es como si tuviera 12 investigaciones más. Y son 12 investigaciones especiales, ¿por qué? Porque en todas ellas hay que hacer actos de corroboración. Es bastante trabajoso. Y con la carga que tenemos de investigaciones y también con las limitaciones logísticas, porque no tenemos el personal que quisiéramos, entonces es muy complicado. Pero además de eso, también la oportunidad, ¿no? O sea, no es que si nos presenten la oportunidad de tener aspirantes y digamos, no queremos, ¿no? O sea, también no ha habido la oportunidad, al menos, de que se den una mayor cantidad de procesos de colaboración eficaz. Gracias, doctor, por sus precisiones, los alcances que nos está dando, porque con eso se complementa la idea, ¿no? Después de la exposición que nos ha hecho usted, para tener más o menos, hacer un cálculo de cuánto se utiliza esta figura o este proceso en los casos que usted conoce. Sí, solamente a manera también de acotación, hablábamos también de los cuestionamientos que se le hace a este proceso de colaboración eficaz, y otro de los cuestionamientos también que se le hace es de que no tiene plazos. No tiene plazos, y por ejemplo la etapa de corroboración puede durar 6 semanas, 6 meses, 2 años, no hay un límite, ¿no? Claro, el proceso conexo está corriendo con sus plazos, ¿no? Y bueno, al final yo digo, si el proceso conexo se mete los plazos y hay que pasar al siguiente estadio, normal, porque yo todavía después de la etapa intermedia puedo celebrar el acuerdo. Pero eso es también uno de los cuestionamientos que se le hace al proceso que no tiene plazos. El fiscal tiene un margen de actuación bastante amplio, ¿no? ¿Y usted considera que algo debe modificarse, mejorarse en este proceso, doctor? ¿Qué podría mejorarlo para ser más efectivo? Bueno, el principal, partiendo del principal inconveniente es de que hemos tenido, bueno, es algo que no sé si es parte del problema del procedimiento del proceso, pero hemos tenido inconvenientes, por ejemplo, con abogados, que cuando, por ejemplo, hemos detenido a una organización criminal. Yo siempre digo, cuando tú investigas una organización criminal, nunca empiezas deteniendo el cabecilla, siempre empiezas por los de abajo, porque los de abajo son los más débiles, y son los que tú, digamos, les puedes meter un poquito de presión para que ellos puedan sentir esa presión y hablar, ¿no? Pero digamos una presión sana, no es que se les va a poner tampoco una obligación de que declaren, ¿no? O que delaten. Pero hay ciertos niveles, ¿no? de una organización, y nosotros vamos avanzando desde el primer nivel hacia arriba. Entonces, cuando comenzamos a detener a los del primer nivel, sospechosamente aparecen estudios de abogados patrocinando a todos ellos, y no nos dejan un margen, digamos, de operación para ver quién se puede someter a la colaboración eficaz. Y es que el cabecilla lo que hace es contratar a estos estudios de abogados de tal forma que pueda distribuirse el patrocinio a todos ellos con la condición de que no hablen, ¿no? Con la condición de que no hablen. Entonces ahí hemos tenido siempre un inconveniente, pero que lo hemos visto muchas veces superado, porque, bueno, a la final es, bueno, igual, no hables, yo tengo todas las herramientas aquí para pedirte una prisión preventiva. Y eso es lo que me ha pasado en un caso terminado. Yo he pedido la prisión preventiva. Entonces, cuando ya han visto el requerimiento de prisión preventiva, que es sólido, fuerte, entonces ahí los investigados lo que hacen es conversar con sus familiares y decir, quiero cambiar de abogado, porque el abogado de acá me ha hecho guardar silencio y ahora me voy a ir preso, ¿no? Entonces, por ahí medio que se zafa un poco la cosa, y aparecen nuevos abogados que obviamente vienen con otra visión y te dicen, señor fiscal, ¿sabe qué? He hablado con mi cliente y se quiere someter a una colaboración. Ahí viene un problema también. Yo considero personalmente de que un aspirante a colaborador eficaz al que se le ha pedido o se le va a requerir prisión preventiva, no se puede detener el procedimiento de prisión preventiva, no se puede detener el requerimiento de prisión preventiva, porque si tú vas a negociar con alguien que está en esa condición, por sacarse de encima la prisión preventiva, te puede decir, te ofrezco muchas cosas,
Pero una vez que se ve libre, puede ser que se retracte y se eche para atrás y no tenga nada. Entonces yo soy del criterio de continuar con el procedimiento de prisión preventiva y les digo algo claro. Vayamos a la audiencia de prisión preventiva. Si quieren, lúchenla. Si quieren, aleguen lo que quieran. Pero eso sí, una vez que esté dictada la prisión preventiva y usted vaya a un centro penitenciario, lo que debe hacer es entregarme la información lo más pronto para avanzar y correr con la etapa de corroboración. Y una vez que yo lo tengo corroborado, inmediatamente suscribimos el acuerdo, inmediatamente le dimos al juez que lo apruebe y usted salga de prisión. Es la única forma, creo yo, de que podamos manejar un proceso. Ha pasado hace poco, ha pasado un caso en otro distrito fiscal, donde a uno de los principales implicados, que es el único que se somete a la colaboración, ¿y qué sucede? Sucede que el juez le fija una caución bastante fuerte, ¿no? Que eso no era parte del acuerdo, ¿no? Entonces le ha fijado una caución de 2 billones de soles y le dice al fiscal, yo no voy a pagar esa cantidad. Entonces, ¿sabes qué? Ya no quiero colaboración. Pero ya el fiscal no le pidió prisión, ya le pidió comparecencia con restricciones. Entonces yo creo que mejor es que irnos a la prisión preventiva, si cabe el caso, salvo que se trate de un caso especial, o digamos, donde el imputado está enfermo, su avanzada edad. He tenido un caso incluso de una persona que ha estado en estado de gestación, que con buen criterio solicité que mientras dure su estado de gestación tenga una detención domiciliaria, pero una vez que concluya su estado de gestación y de luz, pueda recién ir a un centro penitenciario, pero mientras tanto vamos avanzando con la corroboración para el acuerdo, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Finalmente dio a luz, pasó a un centro penitenciario, porque como le digo, doctora Clara, no es tan fácil el proceso de colaboración, y no es muy fácil por muchos factores, porque se requiere o demanda recursos, que a veces no lo tenemos. Por ejemplo, necesitamos una movilidad permanente para hacer corroboraciones en tal lugar. Necesitamos información que tienen otras entidades, por ejemplo. Necesitamos incautar documentación. Necesitamos levantar secreto bancario y telefónico, ¿no? Entonces, eso no es de un momento a otro. Eso toma su tiempo. Requerir el levantamiento de secreto bancario o telefónico, acá al menos demora un promedio de 4, 5, 6 meses para que lo autoricen. Y esas resoluciones van a las centrales telefónicas y ellos en remitir la información se demoran un año. Entonces a veces no es tan fácil avanzar como uno quisiera estos procesos de colaboración eficaz, ¿no? Bien, doctor, gracias. Muy interesante lo que nos cuenta usted de la práctica en sí, ¿no? Porque una cosa es leerlo en frío, irse a la teoría, y otra cosa es estar en sí en el lugar, no conocer el caso y a esa hora combinar lo que uno ha leído y lo que se nos presenta, porque muchas veces se nos presentan cosas que en los libros no encontramos, ¿no? Entonces sí, es interesante. Ojalá se siga desarrollando el tema, ¿no cree usted? O de repente algunas modificaciones para hacerlo quizás un poco más ágil, ¿no? O el hacer más ágil el procedimiento y no tener estos inconvenientes al momento que se dictan pues estas medidas de prisión preventiva contra alguno de los colaboradores eficaces. Bueno, puntos de vista, ¿no? Yo particularmente ahí sí tengo mis reservas, ¿no? Porque si está colaborando con usted o siendo fiscal, colabore y brindando información, quizás no yo, de repente un punto de vista más humano diría. Sandy, creo que la doctora Anita quiere intervenir. No se le escuchaba, Sandy, doctora. no se te escucha, No se le creo escuchaba. que se quedó. No se le escuchaba, le digo. Era su audio, doctora Clarita. ¿A mí? Por rato se va. ¡Ay, Dios! ¿No se escuchó lo que dije? Dios santo. Lo último nada más, lo último pero nada más. Lo último nada más.
Sí, no es que vivo al otro lado de la luna y no sé. Lo último que hubiera sido el tema esto de las modificaciones legislativas, ¿no? Que se adecúen más a la realidad, porque muchas veces las normas las hacen o las piensan estos gabinetes de asesores que no conocen el día a día, nos ponen en aprietos, y eso lo vemos nosotros a veces en nuestra... Agradecí al doctor Ramos por su explicación. Eso era. Gracias. Ahora sí se escuchó, ¿no? Sí, doctora Clarita, muchas gracias, muchas gracias. Continuando con el programa, acto seguido, invitamos a la señora doctora. Sí, doctora, sí se escuchó, no se preocupe. Continuando con el programa, acto seguido invitamos a la señora doctora Julia Esquivel Paza, jueza del Juzgado Unipersonal de mi Perú, para la entrega de los certificados expedidos por la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla al señor doctor Luis Antonio Ramos Rioja en agradecimiento de la ponencia El proceso de colaboración eficaz, dirigido a los señores magistrados y asistentes que nos acompañan en el día de hoy. Adelante, doctora Julia. Muy buenas noches. Tengo el agrado de saludar a los miembros de la mesa de honor, señora Ana Vázquez Bustamante, jueza superior y presidenta de la Sala Penal de Apelaciones de Ventanilla, de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla, señora doctora Clara Mosquera Vázquez, jueza especializada del Juzgado de Investigación Preparatoria de Ancón y Santa Rosa, de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla, señor doctor Luis Antonio Ramos Rioja, fiscal provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios del Distrito Fiscal de Sullana, señor licenciado Norbert Alegre, administrador del módulo penal de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla. Para el módulo penal, en el marco del ciclo de conferencias 2021, ha sido un honor contar con la presencia del doctor Luis Antonio Ramos Rioja, a quien agradecemos por su excelente disertación en el tema expuesto en la fecha de colaboración eficaz, poniendo pues de manifiesto que constituye un instrumento procesal moderno de singular importancia en las investigaciones contra la criminalidad organizada en sus distintas manifestaciones. Expreso mis felicitaciones y en este acto hacemos la entrega de su certificado de manera virtual en calidad de expositor. Muchas gracias a los miembros de la mesa de honor, nuevamente. Las gracias al doctor ponente y a todos por su asistencia. Doctor, muchas gracias, doctor Luis Antonio Ramos Rioja, por su exposición. Y también la entrega de su certificado de manera virtual. Muy buenas noches a todos por su participación y su asistencia. Gracias. Muchas gracias, señora doctora, por sus palabras de clausura en este evento. Señor doctor, miembros de la sala de honor, lo invitamos a todos los de las salas públicas y transmisiones en vivo Facebook Live a aperturar sus cámaras para la fotografía del recuerdo. Unos segundos, por favor. Una más. Una vez más, a nombre de la Administración del Módulo Penal en este tercer ciclo de conferencias, agradecemos a todos los asistentes por su concurrencia y por haberse conectado el día de hoy. Muchas gracias y buenas noches. Ha sido todo un placer. Hasta una pronta oportunidad. Gracias. 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 Chao. Gracias. Buenas noches. Gracias. Un gusto verlas. Cuídense mucho. Gracias.